Ya estás grabando. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos. Buenas noches tanto a las personas que se encuentran en la sala como a las que nos ven vía remota. Esta noche, la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, Red para la Fraternidad Humana, tiene el gusto de presentar a ustedes al licenciado Omar Mendoza Rodríguez, que nos va a comunicar, nos va a tratar un tema que se llama simbolismo navideño y arte marcial. Antes de iniciar, voy a permitirme hacer un pequeño resumen de la currícula del licenciado. El licenciado Omar Mendoza, pues él es miembro activo de la Gran Fraternidad Universal, ostenta el primer grado y dentro de las líneas del arte marcial, pues él es el senpai del dojo Bodhidharma, perteneciente a la Asociación de Karate Do Shotokan del Norte. Y además, nuestro querido hermano Omar es miembro del honorable Honorable Colegio de Artes Marciales. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro querido hermano Omar para que nos apoye con el tema. Gracias. Gracias. Licenciado. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias a todos por su asistencia. Sabemos que por la temporada el clima es un poco difícil que estén aquí, sin embargo, pues se agradece el esfuerzo y su participación. Bueno, pues como ya había presentado el sensei, el tema de esta noche es hablar sobre la Navidad y su relación con el arte marcial. Pareciera que son cosas que no tienen algún punto de encuentro o de conexión, sin embargo, a lo largo de la charla, pues vamos a ver que hay algunos puntos que, aunque no claros, tienen esa relación, esa similitud, y pues nos deben de llevar a una reflexión y a un análisis, porque la realidad de esta fecha, más allá de los regalos, de los abrazos, pues es un periodo de reflexión y de balance en nuestras vidas. Bien, siguiente. Bueno, los propósitos de esta charla, pues es, por un lado, conocer el significado de lo que es la Navidad como tal, porque luego no nos queda muy claro y no entendemos por qué el nacimiento de un personaje tan importante como el Maestro Jesús lo celebramos en esta época, aunque históricamente pudiera ser que no coincida con la realidad. Es decir, celebramos el nacimiento del Maestro Jesús como un héroe solar, pero no es históricamente la verdadera fecha de su nacimiento. Y habremos de entender un poco el por qué se acomoda el nacimiento del Maestro Jesús a esta época. De igual forma, conoceremos a algunos héroes solares que guardan relación con Maestro Jesús, porque hay algunos detalles de la vida del Maestro que no son exclusivos de él, sino que hay toda una serie de personajes que guardan una relación y una similitud, y que su vida, o algunos aspectos de su vida,
pues son ejemplo de vida y de enseñanza y tienen una razón de tipo simbólico y filosófico que nos debe llevar a entender y a conocer a Jesús en otra etapa. Otro de los objetivos de la charla del día de hoy es conocer las distintas tradiciones de manera, si ustedes quieren, muy rápida, muy somera. El tiempo no nos es benigno, y entender por qué celebramos o realizamos ciertas actividades en lo particular en torno a los festejos navideños. Conoceremos tradiciones a lo largo del mundo y nos daremos cuenta que a pesar de la distancia y de los idiomas, las tradiciones son similares, guardan un propósito. Y por último, conoceremos la relación entre el camino del sol, el camino de los héroes solares, y cuál es la relación que guarda con el camino del guerrero. Anterior, por favor. Bien, pues la palabra Navidad, tal como la conocemos hoy en día, viene del latín nativitas, que significa literalmente nacimiento. A pesar de que la mayoría de las vertientes o líneas dentro del catolicismo ubican a la Navidad o al Buon Natale en Italia o al Weihnachten en Alemania como el 25 de diciembre, encontramos que hay líneas como la ortodoxa que ubica el nacimiento de Jesús hacia el mes de enero, cerca o dentro de la fecha del festejo de lo que nosotros conocemos como la Epifanía o el festejo de Día de Reyes. Pero a final de cuentas, sin importar la fecha o el nombre, seguimos celebrando el nacimiento, o como veremos más adelante, el renacimiento del Maestro Jesús. Bien, a pesar de que todos desde niños tenemos claro que la fecha del nacimiento del Maestro Jesús es de la noche del 24 hacia el 25 en punto a la medianoche, la realidad es que encontramos algunos datos históricos que nos pudieran indicar que es otra la fecha y no es. Bien, todos tenemos como fuente histórica que el Maestro Jesús nace 6 meses después de que lo hace Juan Bautista. Si tomamos nosotros como fecha de celebración de Juan Bautista el 22 de junio, cuando es el solsticio de verano, como fecha posible de nacimiento, entenderíamos que 6 meses después efectivamente son hasta diciembre, cerca del 24. Estaríamos hablando de la fecha oficial o astronómica el 22 de diciembre, cuando se supone que acontece el segundo solsticio del año, que es el solsticio de invierno. Sin embargo, se dice que mientras el padre de Juan Bautista ejercía la profesión dentro del templo de Salomón como sacerdote, la mujer de este estaba a punto de dar a luz a Juan Bautista. El padre de Juan Bautista, de nombre Abdías, era miembro de una de las 12 tribus de Israel. Entonces existía un acuerdo entre las 12 tribus para que cada tribu tuviera un sacerdote y oficiara un cierto periodo de tiempo dentro del templo, lo cual históricamente nos haría pensar que Abdías ejercía en abril. Era su periodo en abril y 6 meses después sería en octubre, lo cual nos complicaría la fecha que todos conocemos. Siguiente, por favor. Sin embargo, aquí dice que el Maestro Jesús, que Abdías, como sacerdote de la línea de su tribu,
era uno de los 12 sacerdotes que ejercía en 2 periodos al año, no era uno sino 2. En consecuencia, si seguimos esta postura histórica, nos indicaría aún la fecha más confusa, indicando que Juan Bautista nacería, como vemos en la finina, en marzo, en tanto que el Maestro Jesús nacería en septiembre. Entonces seguimos topando con fechas que no nos llevan a la realidad histórica de este Jesús que nosotros conocemos, y que habrá quien lo ponga en duda sobre si existió o no existió históricamente, porque luego hay quien dice que no había un Jesús sino 2, y que antes de ese Jesús de Nazaret hubo varios Jesús que intentaron lo mismo, generar un movimiento de amor, de lucha, de revolución, de regeneración contra el régimen establecido, y que buscaron cambiar las cosas. Sin embargo, el que mayor trascendencia o impacto tuvo, pues es nuestro Jesús de Nazaret. E incluso hay quien dice que después de Jesús o Jesucristo hubo otros tantos más que se perdieron en la noche de los tiempos. Bueno, pudiéramos encontrar un poco de luz en los manuscritos del Mar Muerto, los famosos rollos de Nag Hammadi, donde encontramos un antecedente histórico y nos hablan de este segundo periodo del que yo les hablaba, y nos acomoda las fechas a las que nosotros conocemos: la celebración de Juan Bautista en el solsticio de verano y el nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno, como dijeran simbólicamente. Se cumple la labor de preceder al gran hombre que vendría después, ¿no? Un poco lo que sucede dentro de la orden: surge primero el maestro Estrada y luego surge el maestro de la Ferrer, ¿sí? Y de alguna manera el bautizo es una cuestión simbólica para dejarle una especie de cargo de misión con la humanidad. Siguiente, por favor. Bien. Sin embargo, hemos encontrado otros documentos históricos que nos confirman o que pretenden postular que Jesucristo nacería en torno a lo que conocemos nosotros como la Semana Santa. Y sería lo más lógico si tomamos en cuenta el lugar del nacimiento del Maestro Jesús, que algunos dicen que fue, ¿dónde? En dónde nació el Maestro Jesús. Y no me refiero al nombre del lugar, sino el tipo de construcción o de edificio en el que nació. Pues no era una granja. Pues es que había algo parecido. No, el pesebre es otra cosa. Era un pesebre. Ah, sí. Bueno, en un establo, un pesebre. Bien. Sin embargo, si nosotros tomáramos como físicamente el hecho de que el Maestro Jesús nació en un pesebre, no pudo haber nacido ni en septiembre, ni en octubre, ni en diciembre, porque en Medio Oriente esos meses son de mucho frío. Los pastores, por lo general, cuando acarrean a sus ovejas, duermen a la intemperie en los recorridos de pastoreo, pero estos meses se guardan precisamente por lo inclemente del clima. Entonces, no es lógico que encontráramos o que justificáramos el nacimiento real o físico de Jesucristo en las fechas de septiembre, octubre o diciembre. Bueno, hay quien sostiene que históricamente, otro más por favor, listo. Hay quien sostiene que históricamente el nacimiento de Jesucristo fue en un periodo de calor, incluso pasando la primavera, porque aunque entre la primavera seguimos teniendo un poco de frío, y que simplemente se acomodó para justificar la imposición del culto del catolicismo frente a las tradiciones paganas, como serían las famosas Saturnalias del panteón romano, de las cuales hablaremos un poquito más adelante como tradición de dónde viene, por
qué este nombre y qué significa. Y esto se hace, o se pretendió hacer, para popularizar la historia del Maestro Jesús, para que las tradiciones que defendían otro tipo de cultos o tradiciones aceptaran al Maestro Jesús como uno más. Y esto facilitara la conversión del paganismo hacia el catolicismo, o pasar de una tradición politeísta hacia la tradición monoteísta que plantea el catolicismo. Y bueno, pues es oficialmente el Papa Liberio quien establece la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento del Maestro Jesús. Es decir, que esto fue el motivo de pleitos, de discusiones, se vio en los concilios, ahí estaremos, de concilios y demás, y finalmente se oficializa a través de una determinación papal. O sea, el tema o el debate no era sencillo. Si ahorita fue un conflicto, imagínense ustedes un concilio de sacerdotes o de cardenales discutiendo cada uno con fuentes históricas, las que tenían a la mano ya a la época, la fecha del principal exponente del catolicismo. Entonces, el Papa Liberio dijo, bueno, no nos metemos en problemas. 25 de diciembre se acabó. Pero la idea era esa, popularizar a este héroe, a este ícono del catolicismo, para que lo aceptaran como uno más dentro de las distintas tradiciones. Ahora bien, si nosotros estudiamos o nos quedamos con el concepto simbólico de que Jesús nació en un pesebre, tendremos que recurrir a la astrología y a la astronomía. ¿Sí, perdón? Pensé, es que levantó la mano. No, perdón. Tendremos que recurrir a la astrología y a la astronomía para encontrar una aproximación a lo que es la verdadera fecha de nacimiento del Maestro Jesús. Esta es la constelación de Cáncer. Y dentro de Cáncer encontramos esta pequeña agrupación de estrellas que se llama Pesebre, o su nombre en latín, Pesebre. Entonces, el nacimiento de Jesús en un pesebre es algo simbólico. No es que haya nacido en un pesebre, sino que nació bajo el signo que marca el pesebre. Cáncer. Estamos hablando del mes de junio, donde suena más lógico que una persona pueda pasar la noche en la intemperie sin mayores problemas o complicaciones de salud. Y entonces no nace ni en abril, ni en septiembre, ni en octubre, ni nada de eso, ni en diciembre. Esto nos viene más o menos a justificar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Aunque en el fondo es más importante el renacimiento de Jesús que nosotros celebramos en Semana Santa, y que también hay una justificación para acomodarlo con el paganismo que su propio nacimiento. Sin embargo, el catolicismo insiste en darle una justificación a la fecha para acomodarlo con otros héroes solares o con otras figuras dentro del paganismo. Siguiente, por favor. Bien, hemos hablado enormemente de los héroes solares. Así que tenemos que ver al personaje que le da nombre a estos héroes, lo que marca el destino de estos héroes. El Sol. El Sol es una estrella enana amarilla, a pesar de la capacidad de que es una supernova, es una estrella enana. Y bueno, es la dadora de luz y de calor en la Tierra. Y no pudiéramos entender o conocer o concebir la vida si no es a través del Sol en sus distintas estaciones. Sabemos perfectamente que la cercanía o la lejanía nos marca los tiempos propicios para el cultivo, para la cosecha y para el recurso de la tierra.
El ciclo de vida del Sol, bueno, pues lo ven ustedes aquí, estamos hablando de miles de millones de años y nosotros estamos más o menos aquí. O sea que todavía nos queda Sol para rato, ni siquiera hemos llegado a la media vida de esta estrella enana que nos da calor. Muy bien. Y como en la antigüedad, todos los fenómenos de la naturaleza, eran objeto de veneración, porque la ciencia, o bueno, los hombres de ciencia de la época no podían explicar el por qué el Sol se alejaba de la Tierra, el por qué se oscurecía, y bueno, era una divinidad, si ustedes quieren, primaria o primitiva, dentro de las primeras agrupaciones de seres humanos. Este cuadro, no quiero que le hagan mucho caso, al menos en lo siguiente. Este cuadro representa una última cena donde hay personajes que, según algunos documentales, como unos llamados Zeitgeist, ubican a Jesucristo en compañía de todos estos héroes y algunos más que no están en la lista. Yo he visto una lista de héroes solares que aproximadamente tienen 450 personajes. Estos son los más conocidos. Zeitgeist es un buen documental, sin embargo es impreciso porque no todos nacen el 25 de diciembre, no todos tienen 12 discípulos, no todos hacen milagros como tal. Sin embargo, yo uso esta lista más que nada para concentrarme o para buscar que fijen ustedes la atención en la vida de estos personajes más que en la fecha. Limitarnos a la fecha de nacimiento de estos personajes es restarles mérito e importancia a su vida, que en sí misma es un gran símbolo que nos debe ayudar a trascender. Siguiente, por favor. Vamos a tratar de verlos. Ahí. Vamos a tratar de verlos más o menos en orden cronológico. Espero que el tiempo nos ayude un poco, no vamos a entrar a detalle, pero bien. Empezamos con Hermes o Mercurio, según la mitología griega o latina, es decir, los romanos, varía el nombre. Hermes es el mensajero de los dioses, el intérprete, el diplomático. Simbólicamente es el dador del lenguaje, de la escritura y de las ciencias sagradas. Él es, dentro del panteón grecolatino, tal vez el único que se toma la molestia de interactuar directamente con los hombres. Él baja desde el Olimpo y les informa a los hombres cuál es su misión, de acuerdo a lo que diga en el Olimpo. Licenciado, una solicitud. Si fuera usted tan amable de aclararnos al auditorio a qué se refiere cuando habla usted de panteón, para que no nos vayamos a confundir. Gracias. Bien, la palabra panteón viene del griego pan, que significa todos, y teon o teos, que significa dioses. Entonces, cuando hablamos de panteón, nos referimos al conjunto de dioses. Si habláramos de cómics, diríamos el universo Marvel, o el universo DC, o por lo que la compañía de la que hablamos, ¿sí? Pero como hablamos de mitología, hablamos de panteones, es decir, del conjunto de dioses, ¿sí? Pero es lo mismo. El universo, pues, de dioses dentro de lo greco-latino es el panteón. Hermes, en la mitología griega, Mercurio, en la latina, pues es este personaje al que les acabo de hablar. El mensajero de los dioses. Él es el único que baja a los hombres a llevar el mensaje que viene de arriba, del Olimpo. Allí encontramos tal vez el primer parecido con el Maestro Jesús, ¿no? Él baja desde la divinidad al plano material
a llevar un mensaje. Pues bien, entre otras cosas, Mercurio es el encargado de llevar a los muertos a ser juzgados ante Zeus, para pasar por algo que se llama la psicostasia, que no solamente es propia del panteón grecolatino. En el panteón egipcio también encontramos la psicostasia o la psicostasis. ¿Qué es esto? Es el pesaje de nuestra alma para saber si podemos ir al cielo o vamos al inframundo, hacia abajo. Quienes hayan visto una serie que se llama American Gods, la primera temporada, ahí está muy claro. Se le saca el corazón al muerto, se pone en una balanza contra una pluma de un ave. Si el corazón pesa menos que la pluma o pesa igual, quiere decir que el hombre en cuestión fue un hombre bueno. Pero si el corazón pesa más que la pluma, pues ya no pudo entrar hasta eso. ¿Cómo se llama la serie? American Gods, dioses americanos. Está muy suave porque tiene una mezcolanza de dioses ahí. Sale Odín y sale Thor y bueno, es una cosa de locos. Si les gusta un poquito la mitología, cuando la vean van a estar así. Porque les va a quedar muy clarito, pero hay 2 o 3 personajes que mueren y pasan por esto. Y se ve impresionante cuando le saca el corazón y se le pone la boca. Antes de entrar al mundo de los muertos, se hace eso. Bien, pues bueno, Mercurio es el que los presentaba ante su padre, ante Zeus o ante Júpiter. En la mitología egipcia, el que los lleva, bueno, pues es Anubis ante Osiris, y el que aboga por ellos es Horus, hijo de Osiris. Jesús, el Cristo, es el que va a hablar por nosotros el día del juicio final, ¿no? Se dice. Entonces vemos cómo la historia sigue siendo la misma, se repite, pero cambia de tradición. Bien, Hermes, a pesar de subir y bajar constantemente a llevar el designio de los dioses, sufre una especie de destierro, porque Mercurio era un poco travieso. Como él interpretaba el mensaje de los dioses, de repente también lo interpretaba a su conveniencia. En alguna ocasión le ordenan que rescate a una ninfa que tenía Argos secuestrada. Hay 2 vertientes de la historia. Una dice que lo duerme con una flauta, le pone música y rescata a la muchacha. Pero en lugar no solo de rescatarla, aprovecha que está dormido Argos y lo mata. Otro dice que llega directamente y ¡pum!, lo mata. Siendo Mercurio el dios del lenguaje, de la comunicación, entre otras cosas, para mí creo que lo más propio es que primero lo mareó, le platicó, le presumió, le hizo con lujo de detalles una exposición con música y demás, y lo aprovecha y lo mata. Se lleva a la ninfa ante Zeus y le dice: papá, aquí está. Le dice: pero yo no te dije que mataras a Argos, yo te dije que rescataras a la ninfa. Entonces lo corre del panteón, le dice: te me vas de aquí al Olimpo y te vas a ir fuera incluso de los dominios del Olimpo a vivir tu vida como mortal. Mercurio, un tanto resentido, dice: bueno, pues, y se va a Egipto. Y en Egipto asume una identidad, digamos, secreta, y asume la personalidad de Tot. En la mitología egipcia, los dioses son antropomórficos, es decir, tienen forma de hombres, pero no son hombres. ¿Por qué? Porque todos, o la mayoría, tienen cabeza de animal. Tot es el que tiene cabeza de ibis, ¿sí? Que es esta ave con un pico así medio extraño, por eso el ibis es una ave sagrada, pero bueno, de eso hablamos después. Fue muy querido dentro del pueblo egipcio, les deja la escritura, les deja el lenguaje, les deja
necesidad de conservar la memoria, es decir, de registrar los acontecimientos en papel, en papiro, en escrito. Les deja la arquitectura, les deja parte de las matemáticas. Y bueno, Egipto florece. Y por eso también hay una relación muy grande entre Grecia y Egipto, porque el culto, la tradición oral de Grecia se traslapa a Egipto. Y conforme avancemos en el estudio de la mitología nos damos cuenta que es más lo que se parecen que lo que no. Pero bueno, al final del tiempo, los hermanos de Hermes le dicen a su padre: papá, ya estuvo, ya se aventó una temporadita, ya es hora de que lo devuelvas, ¿no? Ya aceptamos, extrañamos a nuestro hermano, trátelo, y se lo lleva. O sea, es decir, baja a la tierra, pasa un tiempo y asciende de nuevo. ¿Quién hizo lo mismo? Jesucristo. Y seguimos contando la misma historia. Ojo, la pretensión de contar la historia en distintas tradiciones no es para decir quién le copió a quién. No vamos a entrar en eso porque no quiero yo herir susceptibilidades. Pero la idea es para que veamos que cómo las cosas se conectan a pesar de que hablamos de lugares diferentes, de tradiciones diferentes, de condiciones históricas diferentes, y es lo mismo sin internet. Dijéramos, bueno, es que había internet, se copiaban todos, pues no había internet. Bien. Nuestro siguiente personaje, Dionisio, Baco, el dios del vino y de los placeres mundanos. Una de sus fiestas es la bacanal. ¿Sí? Por eso, cuando uno era muchacho no me sentían, decían, bueno, es hora de la bacanal. Después de los exámenes, agarraba uno el homenaje a Dios Baco, ¿no? Pero bueno, el dios Baco es el dios del vino, de la vendimia, que significa la cosecha de la uva en la planta de la vid. O sea, no vender, sino cosechar. Porque luego le damos un significado a la palabra que no es. Y bueno, al ser el dios de los placeres mundanos, pues va implícito todo lo que conlleva, ¿no? La locura, el desorden, el caos, y todo esto. Y bueno, lo intentan matar de niño, circunstancia que no solo le pasa a él, le pasa a Hércules, quien también es otro héroe solar, y a algunos otros héroes también los intentan matar de bebés y sin embargo logran sobrevivir. Bien. Intentaron matarlo, renace, como vemos aquí en la femenina, logran matarlo, entre comillas, pero Zeus usa su corazón para reconstruirlo. Por eso decimos que Dionisio es el nacido dos veces, es decir, es un personaje que logró vencer a la muerte. Como Jesucristo vence a la muerte, como el propio Hércules vence a la muerte, como algunos otros. Siguiente, por favor. Bien. Pongamos mucha atención en eso. Dionisio baja al inframundo, a la tierra de los muertos. No baja una vez, baja varias veces. Hércules también baja un par de veces. Bueno, algunos dicen que más de 4, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Baja y regresa al mundo de los vivos. Es decir, enfrentan de alguna manera la muerte y regresan otra vez. Cuando en el panteón greco-latino, cuando el padre de Zeus es vencido, los hijos se reparten el universo conocido. Zeus se queda con la tierra y con el cielo. Poseidón se queda con los mares. Y Hades
se queda con el inframundo. Pareciera que fue el que le fue peor, pero luego parece que no. Bajo la condición de que él sería dueño de todos los mortales que entraran al inframundo. Por eso Baco no se queda ahí. Por eso Hércules tampoco se queda ahí, porque no son mortales. Baco es un dios y Hércules pues es un semidios. De hecho es el propio Zeus la primera vez que Hércules baja al inframundo que tiene que ir a reclamarlo. Le dice, él es mi hijo. Dice, no, él es un mortal. Dice, no señor, es mi hijo. Lo tuve con una mortal, en consecuencia es un semidios y en consecuencia va para arriba. Sin embargo, esta cuestión de bajar al inframundo tiene un sentido simbólico que también tiene que ver con una cuestión astronómica que acontece ahora en el solsticio de invierno. Siguiente, por favor. Bueno, durante las fiestas de Baco se hacía el milagro de sacar el vino de la nada. Se encerraban 2 vasijas de vino durante 48 horas en una habitación. Y el milagro de Baco es que pasadas esas 48 horas en su fiesta, al entrar a la habitación las vasijas estarían llenas. Es algo muy parecido a lo que hacía Jesús cuando convertía el agua en vino. Prácticamente hablamos de convertir el vino o a sacar el vino de la nada. Bien, siguiente personaje, Buda. ¿Quieres preguntar algo? Ahí. El iluminado o el despierto. ¿Sí? Nace de es decir, su alumbramiento fue a través de un nacimiento no carnal. Como vemos aquí en la femenina, dice que nace por uno de los costados de Mayadevi. Esto del nacimiento no carnal significa que nace de una forma en la que no va implícita una unión carnal o una cópula entre hombre y mujer. Entonces encontramos una característica similar a la de Jesucristo. Nace de una virgen. El símbolo de decir que nace de una virgen es precisamente eso: el nacimiento a través de un acto en el que no hay una unión física entre un hombre y una mujer, que pudiera darse a través de algo que los cabalistas o los rosacruces llaman como el matrimonio alquímico, que cuando entremos a ver a Horus lo vamos a explicar muy por encima. Bien, bueno, fue un maestro viajero, como el propio Jesucristo, anduvo en peregrinaje. Aunque nosotros conocemos los últimos 3 años de Cristo, se dice que Cristo duró años y años de peregrinaje de formación. Jesucristo estuvo en Grecia, en un lugar que se llama Heliópolis. Inclusive hay un libro que se llama Jesucristo en el templo de Heliópolis, por si lo quieren buscar. Dicen que estuvo incluso en América. Habrá que investigar, ¿no? Pero bueno, tuvo discípulos, dio enseñanza, dio sermones, al igual que Jesucristo. Es tentado por los demonios, como Jesucristo en el desierto. Es un reformador dentro de su pueblo, como lo fue el propio Jesucristo, como lo fue el propio Zoroastro o Zaratustra. Y al final muere alcanzando la iluminación. Hasta ahorita hemos tenido 28 reencarnaciones, siendo la 28ª y la última, ¿cuál, Salvador? Bodhidharma. Y esperamos una más. Lo mismo pasa con Jesucristo. ¿Sí? Vino, se fue, ascendió, se murió, entre comillas, y lo esperamos en una segunda vuelta. Bueno, pues el maestro Buda se dio el lujo de regresar 28 veces y todavía lo esperamos una más. Siguiente, por favor. Zoroastro. Nace sonriendo, dicen que en condiciones bajo un parto que fue sin dolor,
No está muy claro quiénes son los padres de Zoroastro, aunque hay versiones históricas. Hay quien dice que los ángeles anuncian a su madre el nacimiento de su hijo, pero que la madre de Zaratustra o de Zoroastro no tenía pareja. Entonces es un nacimiento virginal. Bien, es un gran reformador. Él, dentro de su contexto histórico y espacial, plantea por primera vez la idea de un único Dios frente a un conjunto de tradiciones politeístas, es decir, que tenían muchos dioses. Para la época era algo increíble. Hay quien sostiene que parte de la tradición que llevaba Zoroastro sirve de base o de influencia para lo que conocemos hoy dentro del catolicismo. Pudiera ser. Hizo milagros, uno de los milagros, y es a través del cual logra que su mensaje se haga público, es porque va ante un príncipe, le explica todo esto y le dice, bueno, si tu Dios es más poderoso que el mío, pues que me haga un milagro. Y el milagro es ese, que surge un árbol tan grande y un follaje tan grande que invade el centro del palacio donde vivía este príncipe, y es así como logra Zoroastro ganarse la aceptación oficial o estatal para difundir su tradición como única y oficial. Bien, su tradición se funda por primera vez en dos conceptos, el bien y el mal. Ya hablamos anteriormente, todavía no quedaba muy claro, los dioses eran ambiguos, pero no hablábamos de dos polos. Con Zoroastro sí llegamos a esto, ¿no? El bien y el mal, la luz y las tinieblas, Hormuz y Arimán. Siguiente, por favor. Cosa curiosa, el Dios del que habla Zoroastro es un Dios que no tiene rostro, que no tiene forma, que no tiene figura. El Dios dentro del catolicismo, aunque nos lo representan como un viejito barbado, realmente no tenemos un dato o un documento que nos haga tener la certeza de que el Dios de Abraham es un viejito barbudo con una túnica blanca. Lo representamos así, pero no sabemos exactamente quién es. Pues bueno, el zoroastrismo también nos dice que no tiene. Y era venerado a través de encender un fuego eterno, como símbolo de la luz, del lado positivo, de la iluminación y del camino hacia el ascenso, hacia lo divino o hacia el cielo. Y bueno, hablando del cielo, pues es precisamente la tradición del zoroastrismo la que ya nos habla de un lugar al que los hombres, dependiendo de sus acciones, podrán ir al cielo o podrán ir a la nada, al infierno. Bien, a pesar de que Zoroastro es el líder espiritual, él dice que él viene antes que el verdadero salvador de la humanidad, nacido de una virgen. Y seguimos con este concepto de las vírgenes. Ya Zoroastro ya no lo contaba, ya no lo traía. Habla siempre de la lucha del bien sobre el mal. Este salvador de la humanidad resucitará a los muertos, como Jesucristo, e igualmente intervendrá ante el juicio de ellos por sus actos. Bien, nos habla de la presencia e intervención de ángeles en la tierra como mensajeros de lo divino, de la inmortalidad del alma, y todas estas cosas que pudieran parecer que son de la tradición católica, y sin embargo esto es anterior al nacimiento de Jesucristo. Muere a los 77 años en batalla, predicando su mensaje atravesado por una lanza. Que por cierto dicen que tuvo varias heridas en batalla, pero es esta la que le causa muerte. Circunstancia similar a la de Jesucristo.
Tiene varias heridas, recordemos que le dan muchos latigazos, que inclusive se le da más latigazos que los que recibiría un ladrón ordinario, y sin embargo la única herida de muerte de Jesucristo es la lanza de Longinus, la herida que se le produce con la lanza de Longinus, que luego dicen que no sale sangre, sino sale agua, que hay alguna explicación médica que dice que en realidad le perforaron un pulmón y que lo que salió no era agua sino líquido pleural, pero bueno, luego de eso hablamos. Siguiente, por favor. La simbología del zoroastrismo, aunque no tiene un dios como tal, lo podemos resumir en este símbolo que se llama el farabar. Anterior, por favor. Y aquí lo desentrañamos. ¿Sí? Primero, el hombre santo que busca la conexión con Dios. La ética cristiana de los primeros siglos habla de lo mismo, de que los hombres deben dirigir todos sus actos hacia el Ser Supremo, hacia Dios. En la filosofía en Grecia se habla del universo y se habla del primer motor, que es la causa de todo, que dicen que los actos del hombre deben ir hacia el primer motor. Seguimos hablando de lo mismo, pero las tradiciones y los lenguajes son diferentes. Bien, la alianza que representa precisamente la conexión entre lo divino, lo superior, y el hombre. La mano derecha, el camino del bien. La izquierda sería el camino del mal, aunque lleva la alianza, entendiendo esto como las manos, ¿no? La diestra y la siniestra, que luego hablamos de eso. Bien, el círculo en el centro, que representa el Mazda, el universo, el todo, el alma que sale del todo hacia el hombre. Las alas representan nuestras acciones, palabras y pensamientos que deben dirigirse hacia la elevación o hacia los altos ideales. Todas las tradiciones que tengan por símbolo alas o águilas nos habla de eso, de los altos ideales, de lo superior, de la búsqueda de lo superior. Las plumas de abajo representan lo contrario, los pensamientos, acciones y palabras que nos llevan hacia abajo, la lucha eterna entre el bien y entre el mal como fuerzas opuestas. Los bucles, que son estas cosas, pues es esa lucha de la que hablábamos, ¿no? En equilibrio siempre, las fuerzas negativas contra las positivas. Esa es, digamos, la gran síntesis de lo que el zoroastrismo plantea para que el hombre que siga su tradición tenga que observar a través del estudio del Farabar. Siguiente, por favor. Krishna, el atractivo o el más atractivo, que dicen que no es propiamente su nombre, sino uno de los atributos de Dios. Cosa curiosa, dentro del Islam, el nombre de Alá tampoco es el nombre de Dios, sino que es uno de los atributos de Dios, porque Alá significa el sumamente atractivo. Bien, es el octavo hijo de Devaki, nace como una reencarnación de Dios Vishnu, el equilibrador de mundos, un pastor como Jesucristo, aunque él era de vacas, Jesucristo era pastor de hombres. Hizo milagros de bebés, y si ustedes ven, guarda o tiene nombres o adjetivos calificativos muy similares a los de Jesucristo. Quita la maldad a sus devotos. A Jesucristo le decían el Agnus Dei, ¿no? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bien, Krishna muere supuestamente confundido. Algunos dicen que por su yerno, otros dicen que por su cuñado. Cuidado con los yernos y por los cuñados, que lo confunde en una cacería y lo mata con una flecha y muere crucificado como lo vemos aquí abajo. Cosa curiosa. Seguimos. Y se espera su regreso. Y se espera su regreso. Bien. Horus. La verdad
mi favorito por muchas cosas. Horus es el halcón, el sol con alas dentro de la mitología egipcia. El padre de Horus es Osiris. Osiris representa el sol en movimiento de oriente a occidente. Dicen que él viajaba en una carroza desde su casa de oriente hasta occidente. Un día, al llegar a su casa en occidente, es matado a traición por la espalda por Set, su hermano, la oscuridad, la noche. Lo mata. Y entonces se nos acabó el sol. Isis, la naturaleza, esposa de Horus, dice, y luego, yo no puedo fecundar si no tengo sol, si no hay vidas. Set mata a su hermano Osiris y lo corta en pedacitos. Algunos dicen 13, otros dicen 14 y lo reparte por todo Egipto. Isis no solamente era la diosa de la naturaleza, sino que era una sacerdotisa y una maga. Y decide buscar los pedazos para tratar de resucitar a su esposo. Consigue todos los pedazos a excepción de uno, el miembro viril, porque ese Set lo tira al río Nilo y se lo come un pez. Y entonces está Osiris incompleto. Isis lo sustituye con un carrizo de esos que están en el río y fecundan a través de una unión no carnal, de un matrimonio alquímico, a Horus, el vengador de su padre, el vengador como el camión aquel. Y él es el sol joven de la mañana que restablece el orden en el mundo. Y bueno, él lleva a los muertos ante su padre. Bueno, no los lleva, sino que él es el abogado defensor de los hombres en el juicio final. Después de la apostasía, todavía tienen una oportunidad de ser salvados por Horus. Igual que Jesucristo. ¿Sí? Y él va a interceder por nosotros, bueno, pues Horus intercede igualmente por sus muertos. Siguiente. Mitra, nacido debajo de una piedra, o bueno, sobre una piedra, nace con una espada en la mano y ya nace hablando, y nace con una espada en la mano porque él se corta el cordón umbilical, dice la tradición. Y sobre todo lo conocemos con estos rayitos de sol, como los que tiene la Estatua de la Libertad. Pero también vamos a encontrar representaciones de Apolo, el dios sol, dentro de la mitología grecolatina, con estos rayitos solares. Bueno, pues como una enorme presencia, se le conoce como el sol invictus, es decir, el sol invencible, el sol que a pesar de todas las trampas, nunca muere porque es inmortal. Esta palabrita de sol invictus también le corresponde a Helio, el dios sol, o Apolo. Ellos son los dioses invencibles y los dioses solares. Tienen una muerte ritual, es decir, la muerte tiene un propósito, y los discípulos que siguen la tradición incaica pasan por esta muerte ritual. Pero lo mismo acontece en Egipto. Bien, curiosamente sacrifica un toro, que también encontramos la simbología del toro dentro de la esfinge de Gizeh. El toro es el animal que se autoinmola, se autosacrifica por un bien superior. La esfinge tiene 4 partes: cuerpo de toro o de buey, garras de león, alas de águila y cabeza de hombre. Bueno, pues el símbolo es parecido. El día del sol es el domingo. En latín, el sábado, el domingo es Dominus. En italiano es Domenica, y ese es el día del Señor.
seguimos contando la misma historia con personajes diferentes. Siguiente, por favor. Aquí encontramos anterior a Apolo o a él, y ella está Mitra en torno al zodiaco. Y ya más o menos vamos entendiendo de qué se trata esto. Son culturas y tradiciones diferentes, e inclusive vamos a encontrar un Jesucristo con estos rayitos solares, como un héroe solar. Estos hombres, estos personajes no son otra cosa que el símbolo de la marcha del sol a lo largo de un año. Cuando nosotros hablamos de Hércules, o estudiamos parte de su vida, encontramos algo que se llama 12 trabajos de Hércules. Aunque la tradición dice que cada trabajo le cuesta un año a Hércules y son 12 trabajos, simbólicamente es eso, el paso del sol a través de un periodo de un año, por las 12 casas o por los 12 signos. E inclusive, ya lo platicaremos en otra charla, cada trabajo tiene una correspondencia con un signo del zodiaco. Siguiente, por favor. Hércules. Bien. Otro de mis favoritos. No tiene propiamente un nacimiento virginal, porque Zeus se hace pasar por anfitrión, el padre biológico mortal de Hércules, y tiene relaciones con su esposa, con Almene. Mientras Anfitrión estaba en la guerra, Hércules se personifica como anfitrión, tiene relaciones y engendran a Hércules llamaba Alcaides primero, y luego cambia su nombre a Hércules. Al día siguiente de que Hércules es fecundado, viene Anfitrión, tiene relaciones con su esposa y fecundan al hermano mortal de Hércules. Pero bueno, esa es otra historia. Hércules nace propiamente como mortal, pero Zeus o Júpiter busca por su hijo y quiere hacerlo inmortal, quiere hacerlo Dios, y lo lleva ante Hera, dormido. Bueno, es Mercurio el que lo lleva, siendo bebé, para que tome leche del pecho de Hera y así pueda obtener el estatus de inmortal, siendo semidios. Sin embargo, Hércules succiona con tanta fuerza que se despierta Hera, lo empuja y se desparrama la leche, y dicen que así surge la Vía Láctea como la conocemos. Nosotros vamos al espacio y vemos un montón de puntitos blancos y una especie de estela de luz, como leche desparramada en una mesa. Bueno, esta situación le da tanto coraje a Hera que busca matarlo en diversas ocasiones siendo bebé. Ya encontramos un personaje, otro, que también enfrentó y superó varias veces a la muerte siendo bebé. Bueno, pasa por estos 12 trabajos, y uno de esos 12 trabajos precisamente es rescatar a Prometeo, el que se roba el fuego del cielo, que está capturado en el inframundo. Va con Hades, le dice: vengo por Prometeo, me lo voy a llevar, y le dice Hades, dice: pues no, chiquito, no te lo puedes llevar, porque tienes, para empezar, aquí el que cuida es el perro, mi perro, el Cancerbero, y si él te deja pasar, pues te lo llevas. Hércules mata a Cancerbero. Cancerbero es un perro que tiene 3 cabezas, pongamos atención. Simbólicamente representan los 3 meses de invierno por los que pasamos. Este descenso al inframundo, como otros personajes, es cuando el sol baja hasta el punto más bajo visible en el horizonte. El sol desciende, como los héroes descienden al inframundo. Algunos para enfrentar su propia muerte, otros por otras condiciones, como Baco, como el propio Hércules, pero luego muere traicionado, como el propio Jesucristo. Hércules era un poco bajito, era mujeriego,
pero también tenía algunos amantes hombres. Y su esposa lo envenena una túnica. Cuando se la pone, muere envenenado. Y como les conté hace rato, Zeus va por él y dice: no, chiquito, este no es mortal, me lo dio. Y bueno, pero Hércules tiene varias aventuras donde baja, igualmente, aparte de esos 12 trabajos, baja en varias ocasiones al inframundo. Y bueno, pues él ya tiene pase directo porque mata a Cancerbero y porque además es un semidios. Siguiente. Hércules, sí, dale, como comentario. Hércules, a pesar de que estos 12 trabajos se los imponera para humillarlo, todos, o bueno, la gran mayoría, los atraviesa con bastante éxito. Se gana un lugar en el Olimpo y Hércules lo rechaza porque él considera que su labor o su misión es en la tierra, siendo el guardián y el campeón de los hombres. Y ahí vamos contando la nuestra historia. Ahora sí, Helios o Apolo, el sol invictus. Y otra vez vemos los rayitos famosos de los que hemos visto y hemos hablado en otras ocasiones. El culto a Apolo precisamente exigía o imponía a sus discípulos el comer el cuerpo del dios Apolo en discos solares, que no son otra cosa que las famosas hostias que se dan en misa, que por ahí dicen: ¿sí? Beber de mi sangre y comer de mi cuerpo. Entonces la Iglesia Católica se lo pirateó desde por acá. Apolo, como Dios, hace que los hombres hagan un acto de contrición o de reflexión sobre sus fallas y sus pecados, para que puedan purificarse. Se supone que Jesucristo, bueno, muere por nosotros, no nos ayuda tanto, pero igual se salva. Apolo lo hace tanto como Jesucristo, pero igual hace algo porque nos purifiquemos, llamado el panopte, el que lo ve todo, como Horus, como Odín. El propio Odín, en la mitología nórdica, tiene un ojo y no tiene dos. Lo pierde, por cierto, peleando contra 3 gigantes de hielo, que son simbólicamente los 3 meses de la temporada invernal. Siguiente, por favor. El luchador de la oscuridad. Y por eso es el sol invencible, porque a pesar de que en múltiples ocasiones la oscuridad intentó atraparlo y detenerlo, siempre logró salir. Y su fiesta celebra eso, el sol invencible, que aunque muere, renace. Como renace el propio Jesucristo, como renace el propio Osiris a través de su hijo. Y luego platicaremos de lo que pasa en la coronación de los faraones. Por eso decían que los faraones eran inmortales. No es que fueran inmortales, es que el día que moría el faraón, coronaban al siguiente, al sucesor. Y por eso era el sol de medianoche, que es un simbolismo. Es el sol que nunca se pone en el imperio de Egipto. Bien, seguimos por favor. Y ahora, nuestro personaje principal. Jesucristo, Jesús alias el Cristo. Cristo en griego significa el ungido, el señalado, el escogido. Antiguamente en las coronaciones de los reyes, antes de ponerles la corona, se les ungía aceite y luego la corona. Esa tradición, por cierto, el que la rompe es Napoleón. Si vemos por ahí anda una pintura muy famosa de la coronación de Napoleón. Napoleón le quita la corona al Papa y se le impone él. Simbólicamente, en el plano de la política, representa la ruptura entre el poder atemporal y el poder temporal, es decir, entre el poder espiritual de la Iglesia y el poder temporal del gobierno. Pero se le escoge como gobernante muy listo, dice: primero que me ungen y ahora se preste la corona. Y me la pongo yo. Proclamado emperador, autoproclamado emperador. Su nacimiento fue marcado por una estrella,
fue visitado por 3 reyes que en realidad no eran reyes y eran magos, eran hombres sabios, eran hombres de sabiduría. Que a ver si nos organizamos para poder hablar de los Reyes Magos en enero, esperemos. Si no, luego vemos. Bien, tuvo 12 discípulos, como ustedes saben, fue un gran reformador, fue crucificado, enterrado en una caverna. Encontramos otra vez simbólicamente el viaje hacia el descenso. De hecho, hay un evangelio apócrifo que se llama así, el Descensus, y que parte de la narración de este evangelio es el diablo en el infierno buscando al Hijo de Dios, porque le llegó el chisme de que había llegado al infierno el Hijo de Dios y que en consecuencia no podía estar aquí, y lo saca. Pero no, batalla para encontrarlo, ¿no? Y son esos 3 días que estuvo perdido en el inframundo, pero bueno, se eleva al cielo, lo esperamos de vuelta, intercede por los muertos, intercede por nosotros siempre, se supone, el Cordero de Dios, el Salvador, el Hijo único de Dios. Y seguimos contando la minuta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vámonos a lo astronómico. ¿Qué sucede astronómicamente durante esta época del año? El Sol, después de que estuvo en su punto más alto en el solsticio de invierno, esto lo hablamos desde la óptica del hemisferio norte, ¿sí? En el hemisferio sur acontece otra cosa completamente diferente. El Sol en el solsticio de verano ha alcanzado su punto más alto en el horizonte y comienza una caída, atravesando el equinoccio de otoño hasta el solsticio de invierno, de 22 de junio a 22 de diciembre, que está lo más bajito en el horizonte. Decían los antiguos que creían que la Tierra es plana. El Sol ha bajado y se nos va a caer. Por eso se hacían las ceremonias del amarre al Sol, para ayudarle al Sol a levantarlo, para que no se perdiera en el horizonte. El amarre al Sol con nuestros hermanos incas. La renovación del fuego nuevo, el Sol que parece que se está apagando, le prendemos una mecha para que agarre otra vez fuerza. El Sol viejo. Siguiente, por favor. Bien, a la par de que el Sol está muriendo, la anterior, por favor. Aparte de que el Sol se está muriendo, entre comillas, surge en el firmamento la constelación Crux, llamada la Cruz del Sur. El Sol parece que no se mueve y queda clavado en el horizonte durante 3 días. ¿Sí? Es decir, que el Sol ha quedado fijo ante la cruz. Crucifixión viene de crucifixum, fijo o quieto o detenido en la cruz. Aunque la crucifixión como tal, hay quien dice que científicamente es imposible así como la conocemos. Siguiente, por favor. Después de que el Sol queda fijo durante estos 3 días, a partir del 25 el Sol comienza a moverse un grado al norte y empieza su elevación. Es decir, el Sol ha muerto en la cruz y 3 días después ha comenzado su camino hacia el descenso. Simbólicamente hablamos de lo mismo. Bueno, Jesucristo, hay quien dice que en realidad no muere en esta cruz, muere en esta, que se llama cruz ignífuga. Es una cruz donde no se está suspendido completamente y se utiliza este pequeño escalón para apoyar el cuerpo de Jesucristo. Es decir, Jesucristo estaba como en cuclillas y no estaba colgado de las manos, aunque por ahí dicen que hay un análisis forense muy interesante que dicen que el cuerpo sí puede soportar el peso a pesar de ser perforado en la palma de la mano, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces,
En la cruciniza está amarrado. Y lo que le da muerte al final no es la crucifixión, sino lo que hemos dicho, la famosa lanza de Longinos. Bien, aunque pareciera que hablamos de Jesucristo crucificado en las distintas representaciones, no lo es. Este es Dionisio, este es Krishna, no, este es Krishna, esta es otra representación de Krishna, este es Odín y este es Dionisio. Todos son personajes crucificados. La Iglesia Católica, por alguna razón, se quiso colgar la exclusividad del concepto de la crucifixión. Siguiente, por favor. Y vemos a Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, y este es Odín crucificado de cabeza para alcanzar la iluminación dentro de la tradición nórdica. Este es el símbolo de Odín en lo nórdico, que no es otra cosa que el símbolo astronómico de la Tierra. Seguimos, por favor. Anterior. Ahí. Esa. Ahí. Bueno, esta cruz que vemos atrás de Jesucristo no es propiamente la cruz católica o la cruz griega o la cruz romana, sino representa el paso del sol en 4 estaciones a lo largo de 12 meses. El sol en el centro no es otra cosa que nuestro personaje de esta noche, Jesucristo. Eso es lo que representa. Hemos llegado al final del ciclo, al final del año, para comenzar de nuevo el ciclo. Entonces no celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos el renacimiento de Jesús después de haber superado la muerte, después de haber tocado fondo, se ha elevado. Siguiente, por favor. Ellos, Jesucristo y Mitra. Vean cómo la simbología cambia un poco y seguimos hablando ahora mismo de este héroe solar, de este héroe de la luz, a lo largo de 12 meses o de 12 casas. Siguiente, por favor. Atis, dentro de la mitología romana, igual con picos, Huiracocha, y el maestro Buda, que siempre ha representado dentro de un gran círculo de luces, de una flor de 1000 pétalos, o en su espalda, o en su cabeza. Pero es exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Este sol con alas, vean. Babilonia, Egipto y México. Siguiente, por favor. Bien, a la par de la Cruz del Sur, que la vemos aquí, en el firmamento surge la constelación de Orión. Estas, dicen son 3 estrellas, pero en realidad son más, representan lo que se llama el cinturón de Orión, que hay quien dice que están alineadas con las 3 pirámides principales de Egipto. Que digo principales porque son más. Pero nada más nosotros conocemos Keops, Kefren y Miserinos. Este Orión es el cazador que va acompañado de 2 perros, el Canis Major y el Canis Minor, el perro mayor y el perro menor, o como los conocemos, la osa menor y la osa mayor. Un cazador siempre lleva a perros para recoger a su presa. ¿Qué significa esto? Que el surgimiento de Orión en el firmamento es después de la cosecha. La época de la cosecha es más o menos entre octubre, septiembre, octubre, y dándole a noviembre. Va a recoger su presa, va a recoger el producto de la tierra. Esa es otra situación importante. Nosotros agradecemos, o se supone que agradecemos a la Madre Tierra, a María, por habernos dado a su fruto, que es su Hijo, Jesucristo. Bien, Sirius
es solo una parte del Canis Major, del perro mayor, que representa la nariz en la constelación. Sirius es la estrella más brillante que puede ser vista desde el firmamento, desde la Tierra, perdón, que algunos la confunden con Venus, pero no, el Canis Major surge antes en el firmamento del planeta Venus. El planeta Venus por lo general se ve a principio de año. Bien, esta es la famosa estrella, según algunos, que fija el nacimiento de Jesús, o que marcaría el lugar de nacimiento físico de Jesús. Siguiente, por favor. Otros dicen que en realidad es una estrella que se llama América, que se supone que es la estrella que incluso usaron los navegantes que llegaron a América. No estoy diciendo Cristóbal Colón, no estoy diciendo incluso ni siquiera los españoles, a lo mejor los vikingos o a lo mejor los chinos, que llegaron antes que los vikingos a América. O sea que eso de que América se llama América, pero América lo escuchó, no, muy bien. Siguiente, por favor. Esta es la constelación de Orión. Ustedes pueden ver el cazador, la lucha del cazador contra el mal, que marcaría la época, o que de alguna manera predice la época de la victoria tras la batalla, que es simbólicamente el descenso, la batalla, y la victoria es el renacimiento. Siguiente, por favor. Bueno, estas tres estrellas del famoso cinturón de Orión, les decimos que son más. Aquí dice que simbólicamente son los tres reyes magos o los tres hombres sabios que llegan buscando al nacimiento del niño de Dios o del nuevo sol, como dice la canción, como dice el himno a la alegría, ¿no? Ir enseñando el nuevo sol, que luego platicamos de eso. Siguiente, por favor. Pero antes de que aparezca el cazador a recoger su presa, surge en el firmamento la constelación de Virgo, de lo cual destacan dos estrellas o dos partes de la constelación. La constelación Espiga, la espiga, que no es otra cosa que la espiga que vemos representada en Virgo, que la trae en una mano con sus alas, y la vendimia o el Vendimiatrix. Esto surge en septiembre, es decir, tras la época de cultivo viene la cosecha y luego viene el reposo de los 3 meses para que la tierra se renueve en el siguiente ciclo. Por favor. Belén, en hebreo, se pronuncia Bethlehem, la casa del pan. El nacimiento de Jesús fue en un pesebre en Belén, tras la cosecha. Pero, como les hemos dicho, no es el nacimiento, es el renacimiento. Cosa curiosa, el signo de Virgo es una M con un pez, que aquí dice que es el es femenino, y esta virgen pues es lo que hemos hablado con anterioridad. Siguiente. Como vemos aquí, distintas tradiciones nos hablan de la Madre Virgen con su hijo. En la India, en Babilonia, en Egipto, con Isis amamantando a Horus. Adelante. Y si vamos más atrás, seguimos encontrando la misma simbología. Adelante, adelante. Siguiente, por favor. Tradiciones navideñas. Vamos a pasarlas muy rapidito porque ya el tiempo nos tiene encima. Porque ya llegó la señorita Tania. Ahorita empieza a preguntar. No es cierto. Bien. El árbol de Navidad, como lo conocemos, viene de la tradición nórdica. Este árbol en la tradición nórdica se llama el Yggdrasil, que representa el esquema del universo.
Los que vieron Thor 2 en el universo Marvel, en el panteón de Marvel, se han de acordar que había una especie de inestabilidad entre mundos y que por eso pasaban cosas raritas. El Yggdrasil tiene conectados estos 9 mundos que van desde el más frío hasta el Valhalla, y en medio Midgard, perdón, Asgard es el último. Desde el lugar más oscuro en el occidente al lugar más luminoso en oriente, desde las tinieblas hacia la luz, simbólicamente hablando. Y entonces estos 9 mundos originalmente no eran otra cosa que las esferitas. Y este árbol de Navidad lo encontramos igualmente en la tradición judía con el llamado árbol de la vida y sus 10 sefirots. Siguiente, por favor. Bien. Se utiliza un árbol de hoja perenne, que quiere decir que no muere, representando la inmortalidad del alma. La forma del árbol es un triángulo ascendente, representando el camino del hombre para convertirse en Dios o para reencontrarse con lo divino. Por eso es el triángulo superior. Las esferas, bueno, representaban las tentaciones y ahora son los atributos de Dios, como en el árbol sefirótico. Dentro de la tradición nórdica existe una ceremonia que se llama el árbol de Yule, que representa precisamente la renovación del fuego, y que se quemaba este árbol en fechas cercanas al 25 de diciembre, o bien se quemaba un tronco de este árbol para conmemorar la renovación del fuego. Bueno, las luces, entre otras cosas, representan la unión, pero también representan la conexión en el camino hacia el ascenso, que está coronado por una estrella, que representaría el entendimiento y la comprensión del hombre a lo largo de su camino. El Yule, del que les hablaba, la luz de invierno, que luego también hay una tradición muy interesante sobre un oso, que no nos platico ahorita porque tenemos el tiempo muy cortado. Siguiente, por favor. Antiguamente se reunían los seguidores en la tradición nórdica a venerar el árbol de Yule, cantando con antorchas o con velas alrededor de este árbol. Siguiente. Las Saturnalias, dedicadas a Saturno, a Cronos, en el panteón greco-latino. Representa el periodo más oscuro del año, pero también el nacimiento de este nuevo sol. Esta era una época profundamente espiritual en un principio, que inclusive era la época propicia para manumitir esclavos, es decir, para liberarlos. Y daba lugar a ciertos desórdenes porque esclavo y amo intercambiaban de lugar en estas fiestas, y bueno, el sentido cayó en desuso y terminó en un degenere malinterpretado, pero era un significado más profundo y más espiritual. Siguiente, por favor. Huitzilopochtli, el dios de la luz, muere traicionado por su hermano, por Tezcatlipoca, el dios de los engaños, de las falsas luces, del humo, y también desciende en el inframundo, que es custodiado por los hermanos, que luego de eso platicaremos. Y encontramos dentro de la tradición esta serpiente emplumada, que la vemos dentro de la pirámide del Sol, si mal no recuerdo, en su camino hacia el ascenso. Aquí dice que también se puede ver en el descenso, dependiendo de la época del año. Siguiente, por favor. Ya habíamos platicado un poquito de esto dentro de la tradición inca.
Hay dos soles, el sol joven y el sol viejo. Pero para ayudarle al sol viejo a que se renueve, se hacían estos amarres, se hacían estas consagraciones de fuego nuevo para ayudarle al sol en su camino de regreso y evitar que cayera en el siguiente, por favor. Siguiente, vamos a meter por la misa de gallo. Ahí rápidamente la piñata. La piñata como tal, aquí dice que es de origen italiano, otros dicen que es de origen árabe. No vamos a entrar en detalles. Pero simbólicamente las piñatas originales eran de 7 picos hacia abajo y representan precisamente la lucha del hombre a través de su voluntad y de su fe para vencer a las tentaciones, a los 7 pecados capitales, que es cada uno de estos 7 picos, y al final obtener la recompensa y la iluminación. Siguiente, por favor. Bien, la vida del samurái, y con esto termino a lo mejor de manera un poco abrupta, pero la idea es que reflexionemos todos. La vida del samurái siempre era una vida de propósito, no era una vida dedicada al ocio. El samurái, desde el formarse o prepararse para ser samurái, iba implícita a servir, a prestar un servicio. Recordemos que los samuráis, a pesar de que eran miembros de la casta Bushi, que literalmente significa guerrero, los samuráis eran sirvientes y los primeros samuráis no eran hombres de guerra, eran recolectores de impuestos de su señor, de su shogun, o de su daimyo, o del emperador. Pero también había samuráis que eran administradores de la casa de su señor, encargados de cobrar, de administrar, de pagar las compras y lo que se tuviera que hacer, y entonces su preparación les permitía cumplir con el propósito de su vida. Y por eso el samurái no tenía miedo a la muerte, porque sabía que la muerte era parte de la vida que ellos habían decidido vivir y aceptaron vivir. Dice el Hagakure: el día no se divide en 2 partes, el día es uno con su luz y con su noche. Por eso el samurái acepta los tiempos de paz y los tiempos de guerra, y en ninguno de los dos ni se alegra, ni se queja, ni se lamenta, porque está preparado para vivir a plenitud la batalla y la paz. Y en consecuencia él estaba preparado con su vida, con propósito para enfrentar a la muerte. Tal vez sin entender que su alma era inmortal, o tal vez sin entenderlo de todo, pero él asumía su vida con valor, y su muerte la asumía con el doble de valor y con honor, como muchos personajes que hemos visto cumplieron el propósito de su vida. Y con esto termino y les invito a que reflexionen y se lleven esto y lo que hemos platicado el día de hoy, y busquemos cada uno de nosotros cumplir con nuestro propósito, cada uno de nosotros dentro de nuestra trinchera. Y por mi parte no me queda más que agradecerles, desearles felices fiestas, ¿sí? Y pues me pongo a la orden para lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¿Es cuánto? Gracias. No sé si quiera invitarnos para el próximo mes de enero, para el día 18 o el fin de semana más cercano a él, a la festividad
Bueno, con esto concluimos las actividades del presente año y retomamos con toda fuerza y vigor tras las vacaciones. Nuestro primer evento público será el 18 de enero o fecha próxima a este, conmemorando el nacimiento del fundador de la Gran Fraternidad Universal, el Dr. Soyer Reno de la Corrier. Celebraremos nuestra tradicional mesa redonda, La Paz del Hombre, la Paz del Mundo. Contaremos con 7 panelistas. Ya en su oportunidad pues les haremos llegar el póster, o lo verán por ahí en redes sociales. Y de igual forma los invitamos a que colaboren con la canasta que tradicionalmente se entrega a un niño o niña nacido el 18 de enero en el minuto 0 o en el minuto más próximo o más cercano al comienzo del día. Y pues por mi parte, a nombre de la Red Cultural y Salud para la Fraternidad Humana, el Honorable Colegio de Artes Marciales, la Asociación de Karate Do Shotokan del Norte y nuestro dojo, el dojo de Dharma, pues no me queda más que darles las gracias y desearles felices fiestas. Gracias. Gracias, Osvaldo.